Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Algo que Compartir, transmitido a través de nuestra página desde el Jardín de los Cerezos. Hoy, en nuestra sesión 52ª edición, en la cual tenemos otro invitado de lujo, el doctor Carlos Enrique Chao Ramos, quien nos va a hablar de otro tema importante, muy importante, que es la salud ocular después de un cáncer. Este es un aspecto interesante de tratar, dado que, como sabemos, el cáncer es un diagnóstico que en muchos de los casos afronta diferentes tratamientos dentro de las radioterapias, quimioterapias, entre otros. Y también sabemos que estos efectos colaterales o secundarios afectan otros órganos, dentro de ellos la vista, el órgano de la vista, el ojo y la zona propiamente dicha ocular en sí, ¿no? Y nos va a permitir entender por qué, cómo prever estas posibles situaciones y también qué hacer después de un proceso de quimioterapia o de un proceso de radioterapia, entre otros, en los cuales estos órganos pueden verse afectados. Y de esta manera le damos la bienvenida al doctor Carlos Enrique Chao, quien en este momento está en una emergencia, pero va a estar conectado con nosotros. Por favor, no crean que está estático, sino que va a estar conectado, interactuando con nosotros. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de él. El doctor Chao es especialista en oftalmología y cuenta con la subespecialidad en glaucoma, cataratas, córnea y cirugía refractiva. Tiene experiencia en el campo de salud visual. Actualmente es director de la clínica, trabajó en la clínica internacional, o mejor dicho, es oftalmólogo de la clínica internacional. También es cirujano del centro de aislamiento en la Villa Panamericana de Salud. Ha tenido una formación en alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Hospital General de México. Aquí que hay muchos amigos desde México, un abrazo a mis amigos de México. También él ha llevado una maestría en la medicina en la Universidad Privada San Martín de Porres, también una alta especialidad en glaucoma en el Hospital Luis Sánchez Bulnes, también en México, máster en el segmento anterior Instituto Barraquer, en la Universidad Internacional de Cataluña, residente de oftalmología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, en España, internado médico en el Hospital Rebagliati, entre otros. Realmente es un gusto poder contar con usted nuevamente. Como siempre digo, contamos en el Perú con profesionales de alta calidad, de alta trayectoria, que nos va a permitir darnos un mejor soporte. Y como en todas nuestras sesiones, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes para hacer de esta sesión de hoy realmente una sesión en la que podamos dialogar al máximo. Entonces, los esperamos entonces con sus preguntas a través de nuestro chat y ya lo saben. Bienvenido, doctor Carlos. Chao, doctor Chao. ¿Me escucha? Creo que se me entrecortó. Hola, hola, buenas ¿Cómo? noches. Buenas ¿Qué noches, tal, bienvenido, licenciada doctor. Ivonne? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a esta sesión, donde yo creo que es sumamente importante compartir conocimientos con los pacientes que tienen o han tenido problemas oncológicos y también sus familiares. Creo que siempre hay un gran abanico de dudas que hay, ¿no? Y lo que intentamos ahorita es tratar de dar una solución o una orientación a esos problemas. He tratado de poner esta charla de una manera de introducción, pero lo más importante creo que es la interacción a través de sus preguntas, ¿no? Y qué mejor a través de esta plataforma que nos permite estar conectados. Yo ahorita he tenido una urgencia, pero aquí me tienen presto a responder a todas sus dudas y con mucho gusto tratar de orientarlos en esos problemas. Gracias, doctor. Bueno, entonces empezaríamos con una pregunta muy cotidiana. Normalmente en el paciente oncológico,
Uno de los efectos secundarios, usted me comentaba un poco de los efectos más recurrentes que afronta un paciente oncológico es el tema del ojo seco. ¿Es verdad? Entonces, he tenido en muchos casos, la casuística, mejor dicho, de los pacientes que atendemos, que presentan dificultad en la visión y sienten esta incomodidad a través del ojo seco después de una serie de tratamientos. ¿Podría contarnos de repente un poco más acerca de ello? Sí, licenciada. Entonces, lo que pasa es que a veces cuando se tiene el concepto de ojo seco, muchas veces se entiende como que no tengo lágrima y me pongo una lágrima y ya está, pues, ¿no? Ya se mejoró, porque la traducción ojo seco, pues, significa no lágrima. Pero no solamente ese es el problema. El problema de ojo seco, en la actualidad, diversos estudios han demostrado que es un problema inflamatorio. El problema inflamatorio lo que produce en sí es una mala calidad de la lágrima y por lo tanto una resequedad ocular. Entonces, hay diferentes clasificaciones de ojo seco, ¿no? Pero ahorita, orientado a esta plática, podríamos decir que los ojos secos pueden ser eh, habitualmente los factores ambientales y los factores externos, ¿no? Pero también en los pacientes relacionados con problemas oncológicos, por ejemplo, pueden ser efectos directos de una radioterapia cuando son problemas oncológicos y se hace una radioterapia por arriba del tórax. Entonces, cierta radiación puede llegar a glándulas lagrimales, a diferentes partes de la superficie ocular que ya me darían ojo seco. Entonces, yo la clasificaría en ese sentido como un ojo seco de tipo directo. ¿Bien? Y también hay un tipo de ojo seco de manera indirecta. ¿Cuál sería? A través de las quimioterapias. Diversos quimioterápicos que utilizan diferentes bloqueadores hormonales, agonistas, antagonistas, y también de esa manera perjudicaría lo que es la calidad visual y la superficie ocular. Doctor, ¿me escucha? Ahí no sé si... Sí, sí, lo escucho, o sea, Sí, uno de los factores dentro de, bueno, justo usted lo mencionaba, cuando la persona afronta una radioterapia, sobre todo las personas que tienen la cirugía de la mama, cuando hay una radioterapia en la zona de la mama, la axila y todo este proceso, en muchos de los casos hay un problema, he tenido algunos casos que me han manifestado problemas en la retina y problema en la zona de la córnea, en algún momento que recuerdo haber también recibido. ¿Es posible esto o es de repente una cuestión de que el paciente percibe que puede estar ocurriéndole ello? esto totalmente esa percepción que tiene el paciente es totalmente válida. La radioterapia, cuando es cerca, por arriba de la especie el tórax, ¿bien? Daña directamente la superficie ocular. En la superficie ocular hay una serie de glándulas que modulan la lubricación ocular. Entonces, una radioterapia lo que produciría es una disminución de esa producción de las glándulas y por lo tanto ojo seco. Desde el punto de vista en la retina también se ha descrito ciertas enfermedades como la retinopatía secundaria a radioterapia. Bien, pero hay que distinguir dos síntomas diferenciales. Y si yo tengo un efecto secundario en la superficie ocular por radioterapia, el síntoma va a ser ojo seco. El ojo seco me va a producir disminución de la calidad visual. El último paso, cuando está, es muy perjudicial, pues ya disminuiría la visión, a diferencia de la retinopatía por radioterapia, que sí me puede causar disminución de la visión directamente. Y estas alteraciones en la superficie ocular y en la retina son dosis dependientes. A mayor exposición, a mayor número de radioterapias, pues tengo mayor posibilidad. ¿Bien? No es lo mismo que el paciente, eh, antes de empezar las radioterapias, haya tenido ojo seco o no. Si yo tengo ojo seco antes de iniciar una radioterapia, pues la posibilidad de que desarrolle o de que empeore mi ojo seco, pues es
mucho mayor, a diferencia de un paciente que no ha tenido ojo seco previamente. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál podría ser la manera de contrarrestar? No sé si la pregunta sería contrarrestar o cuidarse o disminuir este riesgo en todo caso, porque mucho de las situaciones lo que le ocurre al cerezo es que siente el temor de perder la vista totalmente, ¿no? Como usted ha indicado en algún momento. Hay esa sensación, corre el riesgo de que pueda perder la visión, o simplemente es un tema de calidad de visión, pero no En, perder totalmente, porque es un tipo de toxicidad, ¿no? en el caso de la retinopatía secundaria a radioterapia, sí existe la posibilidad de pérdida de la visión. Ujú. A diferencia de la alteración de la superficie ocular, donde primero es un disconfort, un ojo seco muy severo, ¿no? Donde es muy raro perder la visión por ojo seco. ¿Es posible? Sí, pero es muy raro. ¿Bien? Ujú. Ok, entonces si usted me indica de que es raro perder la visión, pero en todo caso, en los casos que se pierde la visión, ¿qué factores son los que intervienen? El tipo la cantidad de radioterapia de sesiones, la cantidad de exposición a la que está, la edad, ¿cuáles son los factores con los que juega dentro de o es multivariable? Justo, licenciada, son los tres factores que usted ha mencionado. O sea, se ha visto que a mayor edad, mayor posibilidad de tener enfermedad de la superficie ocular, a mayor exposición o mayor número de exposiciones. Pero ponemos en una balanza riesgo-beneficio. Es, es mejor exponerlos a la dosis y el número de tratamientos que decide el oncólogo de acuerdo a la patología oncológica, ¿no? De que yo le diga al oncólogo, ¿sabes qué? Bájale la dosis o disminuye el número de dosis, porque que eso va a ser perjudicial para su problema oncológico. Entonces, desde el punto de vista oftalmológico, sabemos que mundialmente el tratamiento de la superficie ocular ojo seco son con gotas, ¿bien? Pero solamente conocemos un escalón de tratamiento, ¿bien? Que son gotas, puede ser láser, puede ser cirugía, pueden ser sustitutivos biológicos, tapones, o sea, hay una variable. O sea, es más probable que yo lo intente resolver a que yo le diga al oncólogo que module cualquier forma de tratamiento. Cuando un tratamiento le inicio, ahí sí yo no me meto. Lo más importante es el cuerpo, lo más importante es el tratamiento oncológico. Y nosotros vamos a tener opciones para tratar de disminuir o mitigar, tal vez no solucionar, pero sí disminuir los síntomas que tiene el paciente. Hay que recordar que el ojo seco es una de las patologías más incapacitantes en cuanto a calidad de vida. Bien, no significa que solamente voy a ver borroso o voy a estar con los ojos rojos. No es lo mismo que yo esté obligado de manera pautada a ponerme una gota cada hora. Entonces, hay ciertas modificaciones, bien, que me alteran la calidad de vida. Entonces, es sumamente importante. Entonces, desde el punto de vista oftalmológico, sí, hay muchas herramientas para intentar solucionar este problema. Bien, entonces nosotros no nos enfocaríamos a que el oncólogo por nada, cambie lo que es sus dosis o frecuencias. Se podría modificar tal vez, o se podría tener ciertas consideraciones en casos de la radioterapia y que hagan problemas en la retina, pero también hay que tener una salvedad. Bien, hay enfermedades en la retina que son reversibles o irreversibles. La mayor cantidad de terapias, de radioterapia, quimioterapia, son reversibles. O sea, si yo ya no lo someto a radioterapia, pues la retina nuevamente se reconstituye. Si yo suspendo ciertos quimioterápicos, la misma retina se restituye. Lo mismo sucede con la superficie ocular. Ok, doctor, y en este proceso, ¿cuáles serían los signos físicos? De repente, no sé si usted tiene alguna imagen que nos pueda apoyar, porque la persona ahí ocurre que hay personas que relacionan, sobre todo cuando pasa el proceso de quimioterapia, pues a uno le duele de todo, ¿no? Le duele el rostro, le duele la boca, le duele todo, entonces a veces difícilmente logra identificar
que le está doliendo el ojo porque puede haber alguna presentación o incluso puede ver y no le toma la atención necesaria. Entonces, ¿cuáles serían los signos a los cuales debería estar atento en el caso de que sean físicos, ¿no? O sea, claros, evidentes. Antes de entrar con esto de los síntomas, quisiera compartir una presentación, Ujú. ¿sí? No sé si se ve. Sí, todavía no se ve. Ahí ya se va a ver. Ok. Entonces, Ahí el eh, otro eh, eh, todavía. Sí, en el este, siguiente. Ahí. en este tema que se planteó para la charla, que es la salud ocular del cáncer, ahorita Ujú, nos estamos enfocando básicamente en lo que es enfermedades de la superficie ocular, pero no ujú, hay que olvidar también que las radioterapias o quimioterapias dan otro tipo de alteraciones como son las cataratas. Entonces, de ujú. por sí, a partir de los 60 años hay cierta opacidad de una zona del ojo que se llama cristalino y se forman cataratas. Es un Ahora no proceso se está natural. viendo el banner, doctor. Se está viendo un banner, por si acaso. Todavía no Sí, se sí, sí, ve sí, sí, allá. sí, 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 solamente es la parte Allá. de introducción. Ajá. Entonces, nos mencionó la licenciada Ivonne, ese problema de la retinopatía, ¿no? Post-radioterapia, o post-problemas, o post-tratamientos oncológicos. Pero de los más frecuentes que vemos en la consulta, en pacientes post-tratamiento de un tratamiento oncológico, vemos enfermedad de la superficie ocular, ojo seco y las cataratas. La retinopatía entraría como un tercer o cuarto nivel de frecuencia. Entonces, lo más frecuente es el ojo seco y las cataratas. Entonces, quise enfocarme básicamente en esto de la superficie ocular, en esto del ojo seco. Y hay que recordar que la superficie ocular, la parte transparente o la parte más visible que vemos a veces del ojo es el color del ojo, el iris. Ujú, ¿Bien? Pero delante del iris hay una serie de estructuras, ¿no? Que conforman toda la superficie ocular, empezando por la córnea, la conjuntiva, los párpados, las pestañas, las glándulas que están en la conjuntiva. Entonces, tenemos aquí como un montón de llamas, ¿ya? Que pueden enfermarse en pacientes post-tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Si los párpados, por ejemplo, son lesionados o quemados con cierta radioterapia, la superficie ocular también se daña. Y las pestañas, hay personas que se les caen las pestañas post ujú. tratamiento de radioquimioterapia. Exacto. Ujú, Así es. Entonces, se estaría dañando la superficie ocular. Pero con esta presentación trato de demostrar, ¿bien? Que hay un montón de dianas, conjuntiva, córnea, párpado, pestañas, películas que se alteran en la superficie ocular. Entonces, hay una mayor posibilidad de daño o mayor expresión en el ojo seco. Bien, hay que recordar que hablar de ojo seco no es solamente que el ojo no tenga lágrimas y ya está, ¿no? Hablamos de una enfermedad multifactorial porque también implican todos los factores mencionados anteriormente, ¿bien? Y que ocupan o acompañan a todos una sintomatología ocular. La principal sintomatología ocular es el confort ocular, disminución de la calidad visual, ojo rojo. Esos son los principales síntomas que nos hemos enfocado. Entonces, antes de iniciar, había dicho que el ojo seco en un paciente post-tratamiento oncológico son directos por radioterapia o indirectos a través de quimioterapia. Pero a grosso modo podemos decir que el ojo seco podría ser de dos maneras, porque hay poca producción de líquido o evaporativo. ¿Cómo lo podría enfocar de esta manera a un paciente oncológico? Hay que recordar que en la parte superior externa del ojo, ¿bien? Existe una glándula que se indica la glándula lagrimal, que cuando un paciente recibe una radioterapia por arriba del cuello, por ejemplo, esa glándula lagrimal se atrofia. Entonces, lo que va a producir Se cortó ahí el audio, doctor. Ahí está. Ok. Hola, doctor. Se cortó el en la audio. parte izquierda, en la parte... Sí, Ya, lo ahora escucho sí. perfectamente, ¿ah? Sí, ahora sí se escucha. Y en la parte evaporativa, pues, si hay un daño también por quimioterápicos, pues también altera la superficie ocular, eh, puede dañar pestañas, conjuntivas, córneas, y también es una forma de ojo seco. Entonces, por una vía o por otra, se llega siempre a lo mismo, que es una alteración de la superficie ocular y el ojo seco. ¿Bien? Entonces,
Hay unas glándulas en el ojo, hay unas glándulas en el ojo que están por detrás de las pestañas. Bien, en la imagen inferior vemos unos puntitos amarillos. Voy a poner el puntero. ¿No se dice el puntero? Ujú. Sí, Ok. ahí lo, Bien, lo podemos ver. por detrás de las pestañas hay una hilera de unos puntillos, ¿bien? Que son las glándulas que se llaman glándulas de Bowman. Entonces, esa glándula venosa, vamos a decir, una radioterapia. En esas glándulas se produce una secreción aceitosa, una secreción grasosa. Esa secreción grasosa lo que me ayuda es a tener una mejor estabilidad de la textura del animal. Si tengo una pérdida de Creo que puramente agua, ya se va a evaporar. ujú. Y también, ¿no? Sí, se le escucha, doctor. Entonces, y también es otra forma de ojo seco. Entonces, el uso de lentes de contacto también, el uso diario de lentes de contacto en pacientes con o sin problemas también es un factor que me lleva al ojo seco. Bien, en la actualidad se está presentando bastante ojo seco por el uso prolongado de pantallas. Bien, no existe todavía un tiempo para que yo diga a partir de este tiempo vas a desarrollar ojo Doctor, en una seco en 4 diapositiva episodios. anterior, no sé si puede retroceder la diapositiva anterior que acaba de colocar. Esa, Justamente me llegó una pregunta por este síndrome de Sjögren, no sé si es la Sjögren, forma correcta. Sí, Sjögren, de Sjögren, ¿no? Entonces Sjögren, es es Sjögren, una, Sjögren. sí, y este es un síndrome que justamente me preguntaban por interno con respecto a uno de las mayores tendencias en cánceres de ojo, ¿no? Cercano al cáncer de ojo. Sí, el síndrome de Sjögren, en realidad el síndrome de Sjögren es un problema de la inmunidad, ¿bien? Ujú. Entonces hay ciertas glándulas que, como toda glándula, que secretan secreciones, ¿no? Las principales glándulas que son alteradas son a nivel ocular, a nivel de las mucosas, boca, o también en las partes íntimas. Entonces, es un síndrome seco, y si no hay lágrimas. Entonces, a estos pacientes lo más importante es el tratamiento inflamatorio, el tratamiento del cuerpo. Este es un síndrome que tiene que ser visto tanto por un reumatólogo como por un oftalmólogo, porque el tratamiento de base va a ser el tratamiento del cuerpo como antiinflamatorio, y lo va a manejar perfectamente el reumatólogo. Y la parte antiinflamatoria del ojo, pues es parte del oftalmólogo. Entonces, este tipo de enfermedades es un tratamiento multidisciplinar, que no solamente lo va a manejar un médico. Ujú. Y este aspecto justamente, por ejemplo, pasa mucho con algunas pacientes, algunas cerezos que afrontan el cáncer de mama, tienen este tema del tratamiento hormonal, posadyuvante, que es el tema del tamoxifeno, anastrozol. Y en muchos de los casos he conocido muchas pacientes que han manifestado que ya, como usted acaba de indicar, ya no pueden usar lentes de contacto. El lente lo rechaza, ¿no? Y tienen el temor de que ya su ojo ya no vuelva a retornar o tener, como algunas veces dicen, ya me estoy quedando ciega, no voy a poder usar eso. A veces es el concepto que se tiene. ¿Es posible que esto ocurra? Porque recurren a estas lágrimas, creo que son estas lágrimas Artificiales. artificiales, ¿no? Pero no sé qué tan productivo puedan ser al respecto, Por ya que están con ejemplo, un diagnóstico, ¿no? en pacientes que tienen esos síndromes de Sjögren, en pacientes que tienen la glándula del animal atrofiada por diferentes tratamientos, bien, y se les puede dar diferentes sustitutivos como lágrimas artificiales, o también nosotros utilizamos bastante el suero autólogo. ¿Qué es el suero autólogo? Es quitar algunos mililitros de sangre del paciente, procesarlo, y de esa misma sangre, bien, hacerle gotas. Soy Ujú. autónomo. Pues, ¿por qué?
Porque se ha visto que el propio suero autólogo del paciente tiene bastantes factores de regeneración, factores antiinflamatorios, ¿sí? Factores tróficos que restituyen la superficie ocular. Pero hay un problema. El suero autólogo tiene ciertos criterios. Por ejemplo, el número de plaquetas tiene que tener un mínimo, el número de hemoglobina o tiene que tener un mínimo, el número de leucocitos tiene que tener un mínimo. Hay pacientes con diferentes enfermedades, por ejemplo, una leucemia, un linfoma, que el hemograma lo van a tener alterado. Entonces, no son buenos candidatos para odontólogos, pero hay más cosas por hacer. ¿Qué se podría hacer? En la superficie ocular hay una zona que produce lágrimas. Hay una zona que drena la lágrima. Lo que se podría hacer es tapar la zona donde se drena la lágrima. ¿Con qué? Con tapones lagrimales, para que una menor cantidad de lágrimas sea evacuada y una mayor cantidad de lágrimas quede en el ojo por mayor tiempo. Esa es una opción. Entonces, aquí tengo no sé, voy a adelantar un poquito, voy a adelantar bastante. Claro, claro, por favor, continúe. Entonces, aquí está. Entonces, en esta diapositiva, la que dice oclusión de puntos lagrimales. Un paciente que tiene poca lágrima, le pongo lágrimas artificiales, no funciona. ¿Qué es lo que puedo hacer? La oclusión del punto lagrimal con estos diversos dispositivos. ¿Cuál es lo bueno? Que estos dispositivos son reversibles. Si llega un momento que el paciente de ojo seco empezó a mucho lagrimeo, pues se lo retira. Así es la reversibilidad. Aquí, en una diapositiva anterior, hablaba de los sustitutivos biológicos. El principal es el suero autólogo, ¿no? Pero el punto en contra de los pacientes con un problema oncológico activo es que a veces no pueden cumplir los criterios como para sacarle sangre y que cumplan con todos esos factores de regeneración que están aquí en la parte naranja, ¿no? Factores tróficos, vitaminas, fibronectina, que todo eso nos ayuda a restituir la superficie ocular y disminuir los síntomas de posible. Entonces, obviamente, si yo le puedo poner a un paciente lágrima artificial, es es como decir el primer escalón. ¿Cuánto tiempo pueden usarlo? Largo tiempo. ¿Pueden utilizarlo toda la vida? Tal vez sí. Pero hay ciertos tipos de lágrimas. Todas las lágrimas artificiales no son iguales. Así como existen en el mercado como 100 tipos de champús, ¿bien? Entonces, y todos los champús tienen sus propiedades y todos dicen ser buenos, ¿bien? Entonces, un champú me va bien para la cabeza, un champú no me provoca acá. Pues sucede lo mismo con las lágrimas artificiales. Hay que buscar la lágrima artificial que le vaya bien al paciente. Es un tratamiento personalizado. ¿Cuál es lo bueno de esos sustitutivos biológicos? Por ejemplo, este es autólogo, que se ha visto que en 10 días o en una semana, el 60% de los pacientes le mejora los síntomas. Y este suero autólogo se ha visto que hasta un año de manera continua puede servir sin ningún problema. ¿Cuál es el punto malo? Si tengo que sacarle sangre al paciente cada 2 a 3 días. Doctor, y es importante lo que usted indica porque hay diferentes marcas, como en todo, hay una serie de equipos o de consideraciones, pero en el mercado específicamente de aquí de Perú, ¿con qué cosas nos podemos encontrar? O también, bueno, ocurre mucho que las personas recurren también a la medicina alternativa, medicina natural, sobre todo las pacientes que son del campo o que tienen de la zona de la provincia. En muchos de los casos hoy en día se recurre mucho a esta manzanilla, a elementos que te puedan ayudar. ¿Es recomendable ello? ¿No? ¿Puede empeorar? ¿Qué se puede hacer ante ello? Es que yo me he visto que, por ejemplo, si yo tengo ojo seco y me pongo, no sé, me lavo la cara con agua, el agua al entrar al ojo alivia los síntomas, pero el agua se evapora no sé, se evapora en 2, 3 minutos y nuevamente van a venir los síntomas. Entonces hay Ujú. una mayor resequedad, motivo por la cual las lágrimas artificiales tienen ciertas propiedades. Tienen agua, sí, pero tienen diferentes componentes que tienen diferente viscosidad y osmolaridad. Es diferente al agua. Entonces, pues si no dejaríamos solamente gotas de agua.
Desde el punto de vista esto de la manzanilla, antiguamente, antiguamente se vio que la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, ¿bien? Pero no existe evidencia científica que demuestre que la manzanilla va a ser un tratamiento como a largo plazo, o que eso me puede ayudar a, O sea, toda la vida. puede aliviar hasta Puede, cierto punto y vamos a decir, en ese instante puede ser un efecto sí, que te sí, ayude, pero no es algo así es. a largo plazo. Así es. Sí, 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 sí podría ser por sus propiedades antiinflamatorias. El problema del agua con manzanilla es la manera de que yo la uso. ¿Están mis manos Ujú, limpias? ujú, El agua que se está utilizando para la preparación está bien. El depósito donde se hace, o sea, se está utilizando la manzanilla en el momento, lo estoy guardando para el día siguiente. Esos factores no los tenemos controlados, lo que me puede provocar es una conjuntivitis, por ejemplo. A diferencia de tener una lágrima en un gotero. El gotero es una estructura que internamente está estéril. ujú, Entonces, no es que esté en contra de la manzanilla. El problema de la manzanilla es el vehículo, la forma de preparación, la forma de conservación. Pero sí está demostrado que la manzanilla por sí tiene propiedades antiinflamatorias. ujú. Doctor, y en cuanto a la catarata, que también es me hacen la pregunta por interno con respecto a la catarata, también puede ser un efecto secundario del cáncer, de un tratamiento oncológico. Una catarata puede presentarse a través como un efecto secundario. Ok. Entonces, las cataratas, hay una estructura interna que se llama el cristalino. Para empezar, ¿qué es una catarata? Para que de repente las personas puedan entender, porque a veces pues se le brinda el diagnóstico y pues el paciente no lo sabe, ¿no? Ok. Entonces, internamente, voy a poner esto con... un momento, por favor. Entonces, eso es la única imagen que me puede servir ahorita. Entonces, Ya. internamente tenemos una estructura, que lo voy a poner acá Ujú, en rojo, ¿ya? Es como una lenteja. ¿Ya? ujú, Internamente tenemos una lente natural que se llama el cristalino. Como su nombre lo indica, es cristalino. ujú, 40, 50, ese cristalino se va tornando blanquecino. Se va tornando blanquecino, blanquecino más mm, opaco, blanquecino amarillento, blanquecino rojizo, rojizo, negro, son diferentes etapas. Pero desde que ese cristalino ya se vuelve más opaco o blanquecino, se llama catarata. ¿Qué ujú, quiero decir? ¿Qué es la catarata? Es la opacidad progresiva del cristalino. ujú, Bien, y esa es esa estructura que le he puesto en rojo. ¿Cómo es el cristalino? Es como una lenteja. ujú, Entonces, si yo tengo en la cabeza una lenteja, internamente era transparente y ahora se ha puesto blanco. El ponerse blanco dificulta la entrada de la luz, dificulta que los colores los veas de manera clara. Bien, hace una dispersión de la luz, hace que disminuya la visión de manera progresiva y hace que los colores, por ejemplo, antes yo veía el color rojo muy rojito, y ahora lo veo como más apagado. Esto es un síntoma de catarata. ¿Pero qué es lo que pasa? Que naturalmente, a partir de los 40 hacia adelante, este cristalino se va pacificando. Entonces, si a mí me detectaron cáncer, por ejemplo, un problema oncológico a los 60 años, ya de principio de los 40 y 50 yo ya tenía opacidad cristalina, o sea, ya tenía algo de catarata, ¿bien? y se Que agudiza puede más ser, rápido. así es, que puede ser exacerbado con radioterapia y quimioterapia, ¿bien? Entonces, habitualmente los tratamientos, sea una catarata que inició antes, sea una catarata que inició después, el tratamiento siempre es el mismo, que es la cirugía. Solamente que a veces hemos tenido, por ejemplo, hace 2 semanas tuve un paciente eh, con un cáncer, varón cáncer de pulmón, pero que salió metastásico. Bien, entonces llegó el paciente y el familiar, y el paciente no sabía que estaba en estadio de metástasis.
La hija me dijo, ¿sabe qué, doctor? No le diga nada. No le diga nada sobre el problema, ¿no? Y entonces, y el señor quería ver. Entonces, hay una controversia. ¿Lo opero o no lo opero? ¿Bien? Ujú. Sé que operando lo de catarata no va a haber eh, una contraindicación, ¿bien? Es una contraindicación, pero no absoluta, sino relativa. Conversar con el paciente, conversar con el familiar, para ver si le podemos mejorar su visión, ¿bien? Pero de esta Y aparte porque continúe en manera el quiero explicarte el tratamiento, ¿no? tratamiento. Y aparte porque continúe en el tratamiento y no se sabe lo que va a Mira, una ocurrir, ¿no? catarata. Sí. Ujú. Entonces, ¿aló? Sí, lo escuchamos, doctor. Sí. Entonces, en eso de la pregunta que sí, ¿no? Las cataratas pueden ser o antes o después. Sean antes o sean después, el Pero tratamiento también es cirugía. pero también de acuerdo a la edad, como lo explica usted. O sea, si la paciente tiene de 40 años, hay un efecto, pero puede ocurrir, no sé si dentro de su casuística, en algún momento alguna paciente que haya tenido los 30 años, de repente haya desarrollado una catarata prematura. ¿Es posible que esto ocurra Sí, o no, sí, producto del tratamiento? sí, sí es posible. Sí es posible. Más Ujú, frecuente que algún tratamiento que utilicen los pacientes son corticoides, y los corticoides también son relacionados con la producción de cataratas. Sí, ujú. sí es O sea posible. que, o sea que la catarata es otro efecto que sí se puede dar con mayor frecuencia, igual que la sequedad del ojo o el lagrimeo, ¿no? Y Son las dos principales. en las dos principales. Y ese tema de la conjuntivitis, por ejemplo, también he tenido en algún momento, la casuística me ha dado pacientes cerezos que han desarrollado conjuntivitis como una especie de infección post tratamiento, ¿no? O durante el tratamiento de quimioterapia, porque como usted indica, pues el paciente, en el mucho de los casos, la persona pierde las pestañas, pierde toda la protección del ojo, ¿no? Y qué tan importante es ello, ¿no? Porque a veces no caemos en cuenta que no tenemos las pestañas y que las pestañas son necesarias hasta que Importante. no las perdemos, ¿no? Hasta que no las perdemos realmente. Esto es algo que ocurre mucho. Sí. La mayor cantidad de conjuntivitis que vemos en la población, digamos, son las conjuntivitis, las que se llaman las virales. Por diferentes razones, cuando nos vamos a una consulta, sea un médico general o un médico de cualquier otra especialidad, lo primero que se le da a un paciente con conjuntivitis se le da antibióticos, olvidándonos de que cada 10 conjuntivitis, 9 son virales. Si yo le doy Ujú. un antibiótico, pues no tiene sentido, porque los antibióticos son para las bacterias, ¿no? Entonces, primero hay que hacer esa primera salvedad. Segunda salvedad, que de las conjuntivitis bacterianas que pueden provocar un paciente con tratamiento oncológico, es porque la inmunidad está hacia abajo, ¿no? Son Claro. por problemas de inmunodeficiencia. Y es algo que ¿Bien? falta mucho que pasa en el paciente cuando se asume una quimioterapia, pues abajo defensas, ¿no? Así. Y de las Doctor, ahí se cortó un poco su señal, el audio. que se ven pacientes son las conjuntivitis. Y, hola, ¿alguien me escucha? Ahora sí, doctor. Aló, Sí, ahora sí lo escuchamos. Hola, aló, creo aló, que sí, ahí lo aló. escuchamos, doctor. Yo sí le escucho. Sí, sí lo Ah, escuchamos. perfecto. Entonces, y de las conjuntivitis más frecuentes en pacientes post-radioterapia son las conjuntivitis irritativas por la misma radiación, cuyo tratamiento va a ser una mayor lubricación, y siempre, ahí sí, en ese sentido, sí los cubriría con un antibiótico, pero de Ujú, un espectro normalito, no un amplio espectro para no crear resistencias a largo tiempo. Entonces, lo más importante en ese sentido sería la lubricación. Y dependiendo de la evolución, se podrían poner tratamientos ujú. la medicación que tenía el paciente. Entonces,
una de las maneras para evitar las conjuntivitis por irritación, el paciente es Se nos fue ahí, doctor, el audio. Un momento. con radioterapias por arriba del cuello, es utilizar gotas, utilizar láminas artificiales. Bien, Y esto debe solicitarlo el médico no porque, doctor, esto, interesa en un primer momento o un primer escalón, no me interesa doctor, ¿me escucha allí? Sí, sí, se le escucha que sí, sí, con un poco de dificultad. sí, no, no se Sí, preocupe. Lo que ocurre es que el doctor en estos momentos se encuentra en una zona donde la señal no entra, sin embargo, ha querido estar con nosotros y poder dar desde donde se encuentra, poder compartir, así que a veces nos juegan estas pasadas las redes. Doctor, la pregunta que le hacía era, la persona cuando se está en su proceso de tratamiento de radioterapia, puede decirle al médico tratante, ¿no? De medicina nuclear, que es el que se encarga de atenderla, decir, suministreme tal situación, tal medicamento para poder prever hasta qué punto el médico, porque no recuerdo y realmente es muy poco usual que los médicos, oftalmólogos estén dentro del equipo multidisciplinario en muchos de los casos. No son consultados hasta una etapa post, ¿no? Cuando ya el sí, paciente ha perdido lamentablemente ciertas facultades, recién acuden al médico, pero hoy usted, entonces, en este aspecto me gustaría que de repente podría focalizar qué debe de pedir o a qué debe acudir un paciente, una paciente que está pasando para evitar efectos posteriores, a qué qué debe considerar, qué debe solicitar. Justo ahí se entrecortó cuando usted estaba sí. comentando. O sea, yo me enfocaría bastante en los pacientes que reciben radioterapias por Es, arriba de los hombros, exacto. por arriba del cuello. Ujú. Entonces, yo creo que el tratamiento oncológico, así como la parte emocional, que lo ven los licenciados en psicología, es un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Así El es. médico nuclear, el psicólogo, no sé, los especialistas en cabeza y cuello, desde el punto de vista que hablamos de los problemas psicológicos por arriba de los hombros, pero también debería entrar el oftalmólogo. ¿Por qué? Para hacer un estudio basal del paciente. ¿Cómo se encuentra antes de iniciar el tratamiento? ¿Cómo se encuentra la superficie ocular? ¿Cómo se encuentra el cristalino? ¿Cómo se encuentra la retina? ¿Cómo se encuentra el nervio óptico? Bien, para que a partir de eso ver modificaciones en el tiempo y determinar si estos medicamentos están alterando o no, o si pueden ser variados en el tiempo. Entonces, yo creo que sí sería muy valedero una valoración oftalmológica antes del tratamiento. Bien, a partir de eso, yo creo que es muy importante las medidas químicas y físicas. Químicas del ojo con gotas, físicas con protectores para que no me dañen la retina. Ahí Eso. tengo Doctor, sí. como unos lentecitos. Bien, entonces, utilizando lentes oscuros con una adecuada protección, pues también me podría llegar a que la retina no se dañe. Son ciertas eh, detalles que hay que tener en cuenta, que me imagino que el médico nuclear, al estar muy enfocado y muy especializado en ese problema oncológico, pues se le puede ir, como a mí se me pueden ir muchas cosas desde el punto de vista del cuerpo. Ujú. Doctor, justamente aquí tenemos una pregunta. Elki Álvarez nos dice, gracias por conectarte, dice, es decir, los más afectados son los pacientes con problemas en la piel, nariz, entre otros. Sí, ¿no? Cabeza y cuello, puede ser, sobre todo los que tienen ganglio, ¿no? Así es. Cabeza, Pero no, cuello. pero no olvidar que también las quimioterapias, bien, las quimioterapias también alteran la superficie ocular, cataratas y también la retina. Ujú. También. Entonces,
sea por quimio o sea por radio a distancia, pues una valoración oftalmológica completa pre-tratamiento, seguimiento y post-tratamiento. O sea, quiero decir que yo creo que debería entrar el oftalmólogo a la parte del manejo multidisciplinar que ya se tiene. Ujú. Esto que usted menciona, entonces, de repente un poco para ir resumiendo esto que último que he dicho, que es muy importante. Entonces, el paciente tiene la facultad de poder solicitar un estudio basal para saber cómo entra el paciente, como acaba de indicar usted, cómo estoy entrando, o sea, poderle solicitar a su médico tratante un estudio basal para que pueda tener ciertas consideraciones. Y este estudio basal, ¿cuánto tiempo demora? Porque el tema del tiempo, como lo hemos visto con otros profesionales en el caso del paciente oncológico, es bastante rápido, se necesita actuar con bastante rapidez. Entonces, en este caso, ¿cómo se podría considerar esto? Lo que pasa, licenciada, es que, por ejemplo, hay enfermedades, desde el punto de vista oftalmológico, le digo, hay enfermedades como la retinopatía diabética, los glaucomas y las cataratas, ¿bien? Que están en espera. ¿Qué Ujú, quiere decir? Que hay mucha demanda para poca oferta de oftalmólogos, ujú. ¿bien? Entonces, si, si yo le cargo más demanda para una enfermedad, pues yo creo que va a haber una sobresaturación y no se va a atender a casi a nadie. El problema de aquí es, por ejemplo, si yo tengo un familiar, pues yo sí quiero que lo vean, pero el problema es que yo creo que no va a ser tan fácil cargar al equipo oftalmológico de un hospital, bien, con un grupo de pacientes eh, de manera preventiva para hacerle Hola, ahí se entrecortó, doctor. un chequeo desde el punto de vista de Mona. Que yo vea un paciente, hola, Sí, ahora hola, sí lo escuchamos, doctor, sí lo ok, escuchamos. que yo vea un paciente, la superficie del ojo, el cristalino, le tome la presión, le vea la retina, eso me demora a mí 10 minutos. Ujú, O sea, eso es, eso es relativamente rápido, ¿bien? Pero el problema es la generación de las citas, el sistema. Yo creo que en eso sí se va a tardar y en eso sí va a haber un problema de carga, en carga de trabajo. ujú, Entonces yo creo que no va a ser tan fácil, no es imposible, creo que es justificable, ¿no? Pero se podría trabajar, ¿no? Orientando básicamente, por ejemplo, a los pacientes con mayores factores. En este caso, pacientes con problemas oncológicos por arriba del cuello ujú. o por arriba de los hombros. Ok, doctor, ¿y puede ocurrir que también haya algún problema relacionado a la miopía o al astigmatismo, la refracción visual, algo que pueda afectar al paciente, esto como un proceso de post-tratamiento? Sí, porque hay que recordar que donde se forman las cataratas se llama cristalino. Ujú, El cristalino es la lente natural del cuerpo. ujú, Esa lente natural, diversos estudios han demostrado que me puede cambiar la medida, porque me miopiza o me hipermetopiza. ujú, Entonces cambia mi medida, pero no ok, en sí es porque la catarata cambió, porque el cristalino cambió. Desde el punto de vista del astigmatismo, no se ha visto tanto que estos medicamentos o tratamientos lo varíen, pero sí en cuanto a la miopía o la hipermetropía, sí hay cambios en la refracción. ujú, ok. Doctor, y una pregunta adicional a esto de repente que hemos venido hablando y ocurre mucho en los niños que también tiene que ver un poco con la salud ocular, ya es la conocida retinoblastoma que afecta generalmente a niños pequeños. ¿Podría de repente comentarnos un poquito y en qué edades estaría compartiendo este tema de la retinoblastoma? ¿Se da con frecuencia o es uno de cada 100? ¿Cuál es la casuística en base a esto?
Afortunadamente, el retinoblastoma es de las patologías menos frecuentes en Ujú, oftalmología y menos frecuentes desde el punto de vista oncológico, afortunadamente. ¿Y por qué ujú, digo afortunadamente? Porque desafortunadamente es una patología que si no se trata, pues el riesgo de pérdida de la vida, no solamente del ojo, pérdida de la vida es muy alto. mm, Entonces, en México, cuando hacía la especialidad de glaucoma y córnea, mis ujú, compañeros de retina, que son los que tratan esto, no solamente de retina trataban esto, sino era un grupo de oncólogos, mm, oncólogos oftalmólogos, ujú, ¿bien? Y de entre los oncólogos oftalmólogos hay cierto grupo que solamente se dedica al retinoblastoma. ¿Bien? ujú, ¿Por qué? Porque sus tratamientos son muy especializados. ¿Bien? Las radioterapias que reciben, o podemos decir braquiterapias, porque son placas que se ponen claro, son placas. son placas que se ponen en el globo ocular, pues son técnicas muy especializadas. Un oftalmólogo con un entrenamiento de solamente oftalmología es muy difícil que lo pueda manejar. Entonces, debido a la subespecialización de este tipo de manejo de enfermedades, pues también el pronóstico inicial no es tan bueno. Como le digo, afortunadamente es poco bajo, desafortunadamente, pues el riesgo de vida, de pérdida de la vida es muy alto. Y este tipo de enfermedades o retinoblastomas se diagnostican habitualmente desde el nacimiento. Bien, hay una técnica que hacemos nosotros que se llama el reflejo rojo, que es Ujú, a través de la pupila ver la retina. En un niño o un recién nacido, cuando no se ve este reflejo rojo, asumimos que hay un problema en la retina. Se tienen que hacer exámenes más especializados, como un examen de fondo de ojo. Y nos puede ayudar bastante a saber un screening basal, es si este niño lo podemos orientar como un retinoblastoma o no. lo cierto es de que no se da con mucha frecuencia en nuestro país esto, ¿no? Generalmente ya el paciente en el aspecto preventivo, en el tema del ojo, es muy, muy poco, ¿no? Incluso el tema de la miopía y el antigmatismo y este tema de poder encontrar a niños en edad avanzada con altas medidas, ¿no? Deficiencias visuales que se dan precisamente ya porque el niño prácticamente no ve o tiene malas notas o de repente resulta que el niño no podía ver, no porque haya un estudio preventivo desde pequeños donde se pueda prever todos estos posibles diagnósticos, ¿no? Sí. En la actualidad hay diversos estudios desde el punto de vista oftalmológico que se habla que la miopía es la nueva pandemia, porque Exacto. al año 2050 se ha proyectado de que cada 10 personas, 7 van a tener cierto grado de miopía. Obviamente que esta miopía está más enfocada en razas asiáticas, pero de cada 10 7 es un montón. Esa es la proyección al año Claro, 2050. y eso es enorme. Eso es siete No, veces más de probabilidades de que salgas elegido, ¿no? En el sorteo de las miopías. miopes. Y este punto aquí, ¿a qué cree que se pueda deber, doctor? ¿A cuál es la causa principal por lo cual debemos estar atentos? Yo ya tengo casi la respuesta en la cabeza, pero me gustaría que usted sea quien lo manifieste. Yo creo que la respuesta es clara, o sea, la tecnología Exposición. actualmente, Ujú, la mayor exposición a las pantallas. Por ejemplo, se ha visto que los niños que practican deportes o están en mayor exposición al sol o practicando deportes no sé, en un parque, tienen menor posibilidad de progresión de su miopía. Niños que están muchas horas estudiando frente a la laptop o estudiando o jugando, pues tienen una mayor progresión o empeoramiento de la miopía. Entonces, hay diferentes técnicas para parar la miopía, pero lo que hay que tener en cuenta, hay que tener bastante en mente que el lente no va a hacer que la miopía se pare. Lo que va a hacer el lente es que lo vea bien, pero claro. no me va a parar la miopía. Ujú. ¿Bien? Y esto entonces quiere decir que puede haber algo preventivo, porque
Mire, yo uso lentes desde los 7 años de edad y es cierto, a mí nunca me paró la miopía, fue creciendo con el tiempo, ¿no? Y bueno, vengo de otra época, pero hoy en día se prevé mejor, los estudios son más claros, pero la tecnología y la exposición a las pantallas cada vez es mayor, ¿no? Y es una realidad y tenemos a los chicos, y esto pasa mucho, no solo, y este programa que no solamente llega a los cerezos, sino también a sus familiares. ¿Qué consideraciones se deberían de tener en cuenta para el cuidado de la salud ocular y todos estos aspectos que hoy hemos conversado, doctor? Yo creo que desde el punto de vista de la salud ocular hay que ser bastante conscientes que las revisiones oftalmológicas deberían iniciar a partir de los 2 años de edad. Y no 2 años solamente de edad, y no dos, solamente cuando, dos, sí, y no solamente cuando el niño tiene 10 años y en el colegio pues saca malas notas, se acerca a la pizarra, exacto. le duele la cabeza, se le pone el ojo rojo, no. Entonces, tenga o no tenga yo familiares o antecedentes con alguien con miopía, astigmatismo, a partir de 2 años de edad. Entonces la pregunta es, si el niño tiene 2 años de edad, ¿cómo va a reconocer las letras? Si todavía está aprendiendo a reconocer ciertas cosas. Pues hay diversas técnicas que nos ayudan a saber cuánto un niño ve sin que nos diga nada. Bien, entonces se llaman técnicas con cicloplexia. ¿Ya? Yo puedo saber cuánto el niño ve aproximadamente, obviamente, sin que el niño me diga nada. Ujú. Bien, entonces no hay que tener o no hay que pensar si tiene 2 años, pues no le van a hacer nada. Sí, hay muchas cosas por hacer. O sea, definitivamente hacer este screen importante donde podemos validar ciertos elementos previos a que pueda generarse un diagnóstico que después se pueda convertir en irreversible. Y qué Eso, así importante lo es. que usted indica en este momento. A los 2 años de edad, así como llevamos a los niños al dentista, ¿no? Así es. Así como los llevamos a los niños al dentista y que de alguna manera generamos este cuidado de la salud del dentista o de las vacunas, también quizás también debería ser algo asiduo también llevarlo al médico oftalmólogo, hacerle una revisión para prever estas situaciones que en el futuro pueden generar estos aspectos que muchas veces no se da cuenta. El tema de la catarata es un elemento importante, doctor, porque generalmente se detecta en una etapa muy avanzada, cuando poco o nada, cuando muchas veces el adulto mayor, que es uno de los más frecuentes, ya poco o nada se puede hacer, ¿no? El problema que, por ejemplo, yo cuando hice mi especialidad de oftalmología en España, cuando el paciente empieza a ver un poco borroso, va al servicio de salud, le detecta catarata y se opera. Vamos a imaginar que la visión sea del 0 al 100. Cuando un Ujú. paciente en Europa, en este caso España, su visión es el 60% o el 70%, ellos ya notan eso y ya se quieren operar porque quieren mejorar su visión. A Ujú. diferencia de México y Perú, donde también he estado haciendo la especialidad. En México y en Perú la tendencia es que esperan hasta el último, hasta ver el 20 o el Hasta el diez por 20, ciento ¿no? ¿bien? Y recién pensar, ahora sí no mejoro con lentes, pues ahora sí me toca cirugía. Entonces, es un problema dejar la catarata hasta el final. Sé que hay temor por una cirugía, que es válido, pero el problema es que operar una catarata con grado 10 o con grado 4 es diferente. Un paciente con una catarata grado 10, ¿ok? La posibilidad de riesgo para el Doctor, allí se ojo cortó, es ahí muy se alta. cortó, doctor, ahí se cortó, cuando Sí, estaba te diciendo escucho. la catarata, se cortó. Ok. Entonces, no es lo mismo operar una catarata, vamos a imaginar del 0 al 10. No es lo mismo operar una catarata con grado 8 que con grado 4. El paciente con grado 8 tiene mayor posibilidad de que se complique la cirugía, de que el tiempo quirúrgico sea mayor, ¿bien? Y una mayor dificultad para el cirujano, a diferencia de una catarata 4. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no esperar hasta el final para operar.
ya que las posibilidades de complicaciones son muy altas. Entonces, siempre les digo a los pacientes, entonces, ¿cuándo se pueden operar los pacientes con catarata? No quisiera decir que es la regla, pero es lo que se hace habitualmente. Se operan cuando yo me pongo un lente y ya no mejora la visión. Entonces, me pongo lentes, no mejora, estamos en el terreno de la cirugía. Ojo, pero sin esperar hasta el final. Claro. No esperar esto de que no, todavía puedo ver. Eso es, lo que acaba de decir es algo muy importante porque sí, lo mismo pasa con el diagnóstico oncológico, ¿no? En muchos de los casos se detecta en una etapa 4, 3, no solamente porque ese cáncer que puede tener sea silencioso, sino que en muchos de los casos es porque no hay una cultura preventiva. Y es básicamente lo que queremos hacer a través de este podcast, generar esta cultura preventiva, este cuidado de salud. Y como siempre lo digo, así como somos responsables, hay que ser conscientes que somos parte de la responsabilidad de la enfermedad, de un diagnóstico, de un autocuidado, pero también somos parte de poder salir adelante y recuperarnos de ello, ¿no? Generar esta cultura. De repente hablar del cáncer, no necesariamente vamos a decir que es culpa de alguien o culpa de otro, pero sí podemos hacer mucho con una cultura de detección temprana, ¿no? Y creo yo que lo mismo pasa con la salud visual. En lo personal, yo considero que la salud visual es vital, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cuando uno no tiene las pestañas o cuando no tienes ciertos elementos, recién te das cuenta la importancia, ¿no? De estos órganos, de cada parte de tu cuerpo. Y bueno, yo como le digo, desde los 7 años uso lentes, así que cuando estoy sin ellos, simplemente estoy en un mundo paralelo porque no veo absolutamente nada. ¿No? Entonces, porque estoy acostumbrada al 20/20, entonces desde muy chica. Pero bien, doctor, entonces, para ya ir finalizando nuestra sesión de hoy, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales, doctor? Básicamente que si un paciente con diagnóstico oncológico, sí le recomendaría una valoración oftalmológica previa, para ver su estadio basal, ¿bien? Ujú. No asustarse por los efectos adversos tipo ojo seco, aparición de catarata o disminución de la visión, ¿bien? Ya que estos son tratables de una gran cantidad reversibles, ¿bien? Entonces, por nada del mundo, tratar de detener un tratamiento oncológico por un problema de catarata o ojo seco. No lo justifica, ¿bien? Porque una vez que el problema oncológico esté tratado o esté en etapa aquiescente o esté latente o esté dormido, pues hablamos con el oncólogo y te operamos de catarata como una cirugía convencional, como se le hace a un paciente sin problemas oncológicos, se soluciona el problema. Hay una serie de herramientas para el problema del ojo seco. Bien, entonces, no, yo creo que no es justificable que se pare un tratamiento oncológico, como le digo siempre a los pacientes. Nosotros vemos los ojos, pero yo creo que lo más importante es la Claro, salud del cuerpo, es hay la que ver salud del cuerpo. urgencia, exacto. Así es. Entonces, y algo que hablamos de diferente ahí cuando hablamos de la miopía o esto, solamente para comentar y que es sumamente importante de manera preventiva, es que hay una enfermedad que se llama la Ujú. ambliopía, el ojo perezoso o ojo vago. Esta alteración de ocular es totalmente reversible hasta los 8 o 10 años. Entonces, por eso es que no hay que llevar a sus niños a los 15 años, 14 años, porque después, si tienen ambliopía, ya no va a ser reversible. Y Mm. esta persona va a quedar con cierta discapacidad visual para toda la vida. Entonces, licenciado, sumamente agradecido con la invitación, ¿no? Disculpen a todos los participantes que se me ha presentado esta urgencia, pero encantado con presentar o alguna otra charla que tengan, o una charla o un tema que ustedes me propongan. Encantado Cla-
poder participar con ustedes. Claro que sí, doctor, de verdad que sí, y es un poco lo que nos enseña, este diagnóstico oncológico nos enseña algo importante, que hay que estar preparados para todo, para cualquier circunstancia, y en medio de estas herramientas, de estas circunstancias, cómo afrontarlos, no situarnos en el no puedo, en el que ya se dio el diagnóstico, estoy aquí y ahora ¿qué hago? ¿Cómo sigo adelante? ¿Con qué herramientas cuento? No ver, como yo siempre digo, no ver la resta, sino ver la suma. Y cómo podemos con esa suma avanzar y hacer lo mejor posible. Doctor, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a nuestra próxima sesión, que ya es el cierre de temporada de este año. Ya cumplimos un año de nuestro podcast oncológico la próxima semana y te invitamos en una edición especial. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse y recuerda que te invitamos a compartirlo con más personas, y si tú vas a ver este video después, no olvides entrar también a nuestro YouTube desde el jardín de los cerezos.com y podrías encontrar todas nuestras presentaciones. Muchísimas gracias a todos, hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor, hasta pronto con todos, muchísimas gracias.